Esta, esta presentación es una iniciativa de la Sociedad Colombiana de Urología. En aquellos urólogos que estuvimos en la ASCO Urinario, pues por favor que hagamos como un resumen para todos los urólogos de Colombia, y ya me pidieron el favor que hiciera esta presentación con respecto a la escasez de BCG y qué hay en el horizonte para reemplazarlo. Entonces, pues les agradezco mucho a toda la audiencia la atención que me vayan a prestar en esto, pero quiero aclararles que esta conferencia, pues, es una conferencia que todo lo bueno que yo vaya a decir en esta conferencia no es mío, es del doctor Joshua Mix, mientras que los errores que yo pueda decir en esta conferencia, esos sí son todos míos. Entonces, eh, básicamente, tenemos que empezar hablando de un caso que a todos se nos presenta en la consulta. Es una paciente de sexo femenino de 71 años que se presenta con hematuria y en la tomografía se evidencia una masa de 3 centímetros. Por supuesto, como es tan evidente la masa, no se hace cistoscopia, sino que se lleva directamente a una resección transuretral de un tumor vesical y la patología reporta un T1 de alto grado con carcinoma in situ. En la resección se encontró músculo presente, de todas maneras se le hizo una nueva resección de tumor vesical y esa reportó carcinoma in situ. Entonces, dadas estas circunstancias y que hay un acceso limitado al BCG en el hospital donde se trabaja y no hay manera de estar seguro si se va a poder garantizar el suministro de BCG a una paciente con estas características, ¿qué opciones podría plantear uno? Entonces, una opción sería ordenar de todas maneras el BCG y cruzar los dedos y confiar en que se cuente con la buena suerte de disponer del medicamento todo el tiempo. La segunda alternativa, que también es razonable, es utilizar gemcitabina, docetaxel. La otra opción, en los hospitales que tenemos la posibilidad de hacerlo, es incluir a esta paciente en un estudio clínico o también es razonable considerar una cistectomía radical. Entonces, todas estas opciones podrían ser usadas en una paciente como esta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hay en el horizonte con este tema de la escasez de BCG? Y básicamente vamos a dividir esta conferencia de cómo empezó el problema, cuáles son las cepas de BCG que tenemos, qué hay de quimioterapia para el carcinoma de vejiga no músculo invasor en el escenario de reemplazar BCG, igual la inmunoterapia. Vamos a hablar de algunos dispositivos nuevos que vienen a futuro y posibilidades un poco más remotas. Entonces, empezando con el tema de la escasez de BCG, cómo empezó todo este problema. Y básicamente todo empezó desde hace ya 12 años, cuando la FDA ordenó una suspensión de la fábrica de Sanofi Pasteur, que estaba en Canadá, básicamente por dudas en la esterilidad de la producción de los medicamentos. 4 años después, la AUA publicó sus guías de cáncer de vejiga no músculo invasor, recomendando, además del curso de inducción de BCG, el mantenimiento que había publicado el doctor Lam, que se debe dar por 36 meses, y al año siguiente, la firma Sanofi Pasteur suspende la producción de BCG que tenía las dos cepas. Tenía la cepa TAIS con el Therasis y tenía la cepa Canoth o Conoth con Immucyst, que era la cepa que disponíamos aquí en Colombia. Y ahí viene pues todo el gran problema a partir del 2017. Y aunque en el 2019 Merck, que fue el único productor que quedó para los Estados Unidos, aumentó muchísimo su producción, o sea, aumentó la producción de 200.000 a 870.000 viales, realmente no fue suficiente para cubrir la demanda del producto y así fue donde tuvimos dificultades pues en todo el mundo por la falta de suministro de BCG. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la BCG? Que de pronto los urólogos no estamos tan familiarizados con este tema, pero ¿por qué se produce tan lento? ¿Por qué pudimos sacar vacunas para COVID tan rápido y por qué BCG tenemos estas dificultades? Entonces, una variable importante a considerar es el tiempo de doblaje de la bacteria. Entonces,
mientras que el E. coli es en 20 minutos, el bacilo de Calmette-Guerin dura 16 horas. Entonces, ese es un primer ítem. Y cada lote, por lo tanto, se demora 3 meses en salir, además del control estricto de calidad que, como pues ya saben, Sanofi Pasteur le costó el cierre de su planta. La otra razón es que para producir una vacuna, pues se necesitan volúmenes muy pequeños, pero para producir BCG, para cáncer de vejiga, se necesitan volúmenes mucho mayores. Entonces, por supuesto, aumenta la dificultad de la producción. Además de que el BCG es relativamente barato. Si ustedes comparan el precio del BCG contra otras moléculas, pues realmente el incentivo financiero no es muy alto. Y adicionalmente, la distribución es bastante heterogénea y no es predecible. Mencionaba el doctor Mix en su conferencia, que a veces en el hospital de él tenía BCG y en el hospital del frente no había. Y curiosamente, en mi hospital en Medellín también nos ocurre que muchas veces nosotros tenemos BCG y en el hospital o la clínica que hay diagonal no hay. Entonces, la distribución del BCG realmente es muy heterogénea y desigual. Entonces, ¿qué es lo que hay más cercano para poder, digamos, suplir esta escasez de BCG en el momento? Entonces ya Merck hizo un anuncio que a partir del 2023 se va a empezar a construir una nueva planta en los Estados Unidos destinada a producir la cepa TAIS y cumplir, digamos, con los requerimientos de BCG que se tienen. Lo que pasa es que eso está muy bien, pero digamos que esa planta se va a tardar al menos 3, 4 años para estar en pleno funcionamiento. Entonces, aunque ya se ve que va a haber algo de solución para ese desabastecimiento, pues de todas maneras vamos a tener unos tiempos en los cuales vamos a seguir con algo de dificultad. Es muy importante también aclarar que la BCG no es una única cepa, hay muchas cepas y todas son diferentes. Entonces, ¿cuáles tienen FDA? Entonces, las que tenían cepa, los que tienen FDA son la cepa TAIS y la cepa CONOP, mientras que, digamos, por ejemplo, en Colombia tenemos INVIMA para otras cepas, además de esa, específicamente la cepa rusa, que es la cepa Sofía, que la producen en la India y la estamos importando y tiene INVIMA, pero también se consigue la cepa Pasteur. Eh, Ahorita hay un gran auge y ahorita más adelante lo vamos a ver con la cepa japonesa, que es la cepa Tokio, que ha desarrollado una serie de investigaciones recientes, y también la cepa danesa a veces también se logra conseguir en Colombia. Entonces, pero lo que vemos es que no todas tienen el mismo número de estudios y no todas tienen, digamos, los mismos efectos secundarios. Entonces, por eso es importante tener estudios prospectivos, aleatorizados, para poder estar seguros de que la efectividad va a ser exactamente la misma. Y ahí es donde entra la cepa Tokio, que en este estudio la idea es que están planteando que van a ser capaces de al menos no ser inferiores que la cepa TAIS. Es un estudio que terminó su reclutamiento en diciembre del 2020 y que se recogieron más de 1.000 pacientes y como en dos grupos está la cepa Tokio, pues se espera que esta cepa Tokio muestre buenos resultados y la FDA ya tiene un compromiso de revisar los datos en la presencia de carcinoma in situ para determinar si de pronto puede dar aprobación para el uso de la cepa Tokio. Otra alternativa que se va a presentar es este estudio multicéntrico, que pues ojalá lo podamos tener también en Colombia, del cual les voy a hablar un poquito más adelante, que es el Sunrise 3, que dentro de los grupos que tiene, ahorita vamos a hablar un poco más a profundidad del estudio, tiene en el grupo B la posibilidad de ofrecer BCG. Entonces, si llegamos a contar con este estudio en las instituciones de salud, pues dentro de las opciones que vamos a poder ofrecer a los pacientes es este estudio y ahí va a entrar la cepa danesa que el patrocinador se ha comprometido a cumplir con el tratamiento tal cual está planteado en el protocolo. Entonces esa es otra alternativa. Hablando en el horizonte cercano y digamos en opciones de quimioterapia, hay una manera de aplicar la quimioterapia que ha sido gemcitabina docetaxel, que fue publicado hace unos años. Los estudios han sido principalmente retrospectivos, pero es una manera realmente muy simple de suministrarla y es, el paciente llega, se le pasa la sonda, se le aplica la gemcitabina, se deja tapado, se deja durante 90 minutos
haciendo cambios de posición. Posteriormente, al paciente se le drena la gemcitabina, se aplica el docetaxel, se retira la sonda, se manda para la casa y se le dice al paciente que una vez complete los 90 minutos, simplemente vaya y orine. Entonces, la aplicación pues, realmente no sería demasiado tiempo. El paciente tendría que permanecer esos 90 minutos iniciales y los otros 90 minutos pues los pasa en la casa. Tiene la ventaja de que en los estudios iniciales mostró que había una sobrevida libre de recurrencia a un año hasta de un 65% y a 2 años hasta de un 52%. Y estamos hablando que eran pacientes que habían tenido BCG en promedio al menos 2 cursos de inducción, o sea que es un estudio, aunque es un estudio retrospectivo, tiene unos resultados pues muy alentadores. Posteriormente, con esta misma secuenciación de gemcitabina docetaxel, se encontró, digamos, en esta publicación que incluso pudiera tener un resultado eventualmente mejor al BCG. Pero nuevamente, estos son estudios retrospectivos. Entonces, para poder uno decir que vamos a utilizar gemcitabina docetaxel, pues tenemos que esperar los estudios prospectivos. Este tratamiento aún no cuenta con la aprobación de la FDA. Tiene la ventaja, por supuesto, de que no dependerá del sistema inmune como si depende la BCG y que relativamente es barato y ampliamente disponible. Entonces, esta es una opción que se nos plantea y que en este estudio, que es el estudio Bridge, que es el estudio que lo que se espera es demostrar que el efecto es similar al menos a la BCG, esa es la expectativa, que es el estudio Bridge. Esperamos que cuando este estudio salga, que ya está planteado que es un estudio que espera recoger 870 pacientes, pues nos abra la posibilidad de que podamos utilizar esta quimioterapia, digamos, secuencial de gemcitabina docetaxel. Hablando ahora un poco de inmunoterapia, realmente la inmunoterapia ha sido un poco, pues por lo menos hasta donde vemos los estudios que van en camino, digamos, menos ambiciosos, y es que este estudio, que es el estudio POTOMAC, que se ha hecho con durvalumab y BCG, fíjense ustedes que en los grupos comparan BCG, después BCG más durvalumab y el otro BCG más durvalumab. Entonces, el uno incluye inducción y mantenimiento, el otro solo inducción. O sea que realmente el rol que tendría el durvalumab sería mejorar un poco el resultado de BCG o eventualmente tener un mejor resultado en cuanto a mantenimiento, pero no lograrían, aunque este estudio fuese positivo, reemplazar completamente BCG. De igual manera, este estudio, que es el estudio Keynote 676, es un poco de lo mismo, y ese ya no es con durvalumab, sino con pembrolizumab, y básicamente es lo mismo. La apuesta en este estudio es mirar si puede reemplazar el mantenimiento o mejorar los resultados, pero no logran realmente con las conclusiones que se sacarían de este estudio reemplazar la BCG. Ahora, con respecto a los dispositivos, esto es algo bien interesante, es algo novedoso y es la tecnología TAR, que es el pretzel, pues que tiene la forma de pretzel, ese dispositivo que ven ustedes, es un dispositivo pequeño, pero que tiene en su interior medicamentos y a través de esa bomba osmótica, digamos, de esa difusión osmótica que se lograría del medicamento, como ven ustedes en la gráfica, en el pico verde, es cuando ustedes aplican, digamos, la quimioterapia una sola vez. Está 2 horas en contacto con el paciente o 1 hora y media, mientras que con este dispositivo, que es el dispositivo TAR, se logran, como ven ustedes, una liberación sostenida del medicamento durante al menos 7 días, concentraciones por encima, digamos, del valor umbral que está ahí interpretado por esa raya azul. Entonces, digamos que es una tecnología muy promisoria y ha mostrado esta tecnología TAR, específicamente TAR 200 en este estudio Sunrise One, eh, que tenían los pacientes con este pretzel que está lleno de gemcitabina específicamente, tuvieron respuesta estos pacientes que eran no respondedores a BCG hasta el 72.7% y con cetrelimab, que también es un poco de inmunoterapia, hasta el 38%. Nuevamente, estos son estudios iniciales, pero son estudios que hablan de una tecnología que es bastante promisoria. Entonces,
Este es el estudio fase 3 que estábamos esperando y del cual pues les mencioné ahorita un poco de la cepa danesa, que lo que se planea es utilizar específicamente esto, porque como en los estudios iniciales mostró que es tan promisorio, entonces se abrieron tres grupos. BCG, que se va a dar con la cepa danesa 6 semanas de inducción con el esquema de mantenimiento usual, se va a comparar contra el TAR 200, que es gemcitabina, en el interior de ese pretzel con liberación sostenida y se va a comparar con otro grupo que va a ser con el TAR 200, pero adicionalmente se le va a colocar Cetrellimab. Entonces, este es un estudio que tenemos que estar muy pendientes de él, porque como les mostré, pues es una tecnología muy interesante. Ahora, hay otras terapias que ya todos pues, hemos oído mencionar y hemos leído los artículos que se han utilizado para pacientes que no son respondedores a BCG. Entonces, los pacientes que no responden para BCG se han utilizado unos medicamentos que yo no sé, realmente los investigadores son muy creativos porque ponen unos nombres que, Dios mío, parecen trabalenguas, que pues ahí están, el Adstiladrin y bueno, y el otro que hay ahí abajo, que es el CG0070, yo creo que lo debieran dejar así. Y esos dos productos, como ustedes saben, mostraron que había muy buenas respuestas en pacientes que no respondían a BCG, respuestas hasta el 53% con el primero y respuestas hasta el 76% con el segundo. Sin embargo, llama la atención que unos medicamentos que han sido tan activos no hayan, digamos, como lo que uno normalmente ve, y es que progresan a etapas más tempranas de la enfermedad para ver si tienen una eficacia mejor y eventualmente pudiesen reemplazar al BCG con el cual hemos tenido tantas dificultades últimamente. Pero desafortunadamente no hay esos estudios en camino, entonces digamos este es un horizonte aún más lejano. Desde el punto de vista del futuro, que yo espero que este futuro pues no sea tan lejano, pero pues sí está un poco más lejano de lo que quisiéramos, es utilizar la medicina de precisión. Entonces, como ustedes saben, la mutación en el factor de crecimiento de los fibroblastos pues se ha estudiado y se sabe que el erdafitinib es un poderoso inhibidor. Entonces, utilizar este dispositivo del pretzel, que en este estudio es el TAR 210, es una manera muy atractiva porque podríamos dar unas dosis muy altas del erdafitinib intravesical, que es donde le interesa a uno tener el control de la enfermedad con menores efectos secundarios porque no va a haber tanta absorción sistémica. Se va a lograr un efecto sostenido del medicamento y sería una terapia dirigida específicamente si el paciente tuviese la mutación específica. Y este estudio con el TAR 210 fue publicado el año pasado por el doctor Velaseca en la ESMO y como ven ustedes, los resultados son bastante promisorios. Entonces, con una tasa libre de recurrencia de hasta el 82%. Entonces, nuevamente, estos son estudios pequeños, pero yo creo que está garantizado pues el estudio fase 3, dado los buenos resultados con tan pocos pacientes y con unos resultados como tan atractivos. Entonces, para concluir, pues digamos que hay varias alternativas que tenemos en el horizonte cercano para tratar el cáncer de vejiga no musculoinvasor. Tenemos opciones de cepas, tenemos opciones de dispositivos, tenemos opciones de inmunoterapia, tenemos opciones de quimioterapia y definitivamente, igual que en los otros tumores y hemos ido avanzando, en cáncer de vejiga va a ocurrir lo mismo y vamos a empezar a utilizar medicina de precisión haciendo el testeo genético y esas terapias que van a disminuir eventualmente en el futuro la necesidad de utilizar BCG. Muchísimas gracias.